Doctor Byron Pacheco, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la posición de su agrupación política Avanza? Muy buenos días al país. Como la mayoría de los ecuatorianos, de los latinoamericanos, no puede ser posible de que se haya hecho tabla rasa de la normativa internacional, en la que esta normativa lo que procura es la solidaridad, el respeto y la unión entre los pueblos del mundo. No puede ser posible de que países que han sido víctimas de un espionaje mundial por parte de los Estados Unidos, países europeos, de haber sido humillados a través de este espionaje, pasen a ser serviles obedientes del gobierno norteamericano y acaten la disposición de no permitir de que el avión presidencial de Evo Morales, el presidente de Bolivia, pueda hacer una escala técnica en estos países, poniendo en riesgo no solamente lo que acabo de manifestar, sino poniendo en riesgo la vida del ciudadano presidente de la República. Esto prácticamente ha dejado atónitos al concierto internacional. Ahora, la presidenta de la Asamblea, la señora Rivera Neira, mencionaba que hoy va a haber una propuesta. En base a que esa propuesta tienen que respaldar todos los asambleístas. Bueno, esa propuesta va en el sentido de que el Ecuador, a través de la Asamblea Nacional Legislativa, como el primer poder del Estado, rechace esta posición prácticamente atentatoria a los derechos humanos, atentatoria al derecho internacional, atentatoria a la dignidad y a la soberanía del pueblo boliviano, parte del pueblo sur y latinoamericano, porque allí estaba un representante de los indígenas y del pueblo boliviano, como no puede ser de otra manera, y a pretexto de que en ese avión presidencial que venía desde Rusia, traía como pasajero clandestino al señor Snowden, quien ha extraído información del gobierno americano y que ha sido hecho pública. Esa información que ha sido hecho pública da cuenta del servicio de inteligencia que se ha hecho en todos los países del mundo para investigar a líderes, para investigar a empresarios, para investigar a políticos, para investigar prácticamente a todo el mundo, ¿no? De una u otra manera, este tema ha generado mucha expectativa, mucho interés. Todos los ecuatorianos, me imagino, lo estamos rechazando. A un presidente boliviano que lo hagan eso, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al contrario? También desde un presidente europeo en tierras sudamericanas. Mire, ¿qué hubiese pasado si en la misma circunstancia hubiese estado el presidente Obama o alguno de los presidentes de Europa, de España, de Italia, de Francia? ¿Qué hubiese pasado si en esas mismas circunstancias hubiese estado el presidente de Colombia? No se hubiese permitido este tipo de atropellos. Yo vuelvo a insistir, en el derecho internacional, un avión presidencial goza de inmunidad, un avión presidencial goza absolutamente de todas las garantías y le está autorizado el libre tráfico por lo que se llaman los corredores aéreos, ¿no? Vamos a suponer de que no era el avión presidencial, vamos a suponer que no era el avión presidencial. Cualquier avión que pida una asistencia técnica, estaba prácticamente cruzándose el mundo, venía desde Rusia hasta Bolivia, tenía que ser auxiliado, tenía que ser permitido para que aterrice, para que recargue combustible, para que haga mantenimiento. Pero mire usted, la obediencia ciega de ciertos mandatarios de ciertos países a quienes se consideran la primera potencia mundial, haciendo lo que hacían hace mucho tiempo en la Guerra Fría, estas y otras actitudes, porque tampoco nos olvidamos de lo que pasó en Panamá. Llegaron a Panamá las fuerzas norteamericanas y se llevaron a Noriega, lo que pasó en República Dominicana, lo que pasó en Cuba, lo que ha pasado en Angola. Ahora existen otros procedimientos, por ejemplo al Ecuador, en el caso del señor Snowden, se le dijo, muy bien, si el Ecuador acepta el asilo político para alguien que ha sustraído información del gobierno americano, le vamos a retirar las preferencias arancelarias. Eso es atentar contra la soberanía y contra la dignidad de un pueblo, frente a lo cual hubo una respuesta valiente, digna y soberana del presidente de la República, y en este caso de quienes coincidimos en que la dignidad de un país no tiene precio. Sin embargo, esto se ha generado una tensión entre Europa y Sudamérica. ¿Cómo salir de esta tensión? Acudiendo a la normativa internacional. Para eso está la diplomacia. La diplomacia está
para que a través del diálogo, aplicando los tratados, los convenios y la normativa internacional de la cual somos signatarios todos o la mayoría de los países del mundo, exista una resolución, exista una sanción. Nuevamente, desde la UNASUR, que se reúne hoy en Bolivia, habrá un pronunciamiento. La pregunta es, ¿qué tanto le importa el pronunciamiento de los gobiernos latinoamericanos o suramericanos a Europa? Vamos a ver, el tiempo nos dará la razón, ¿no? Pero más allá de cuánto le importe a Europa, cuánto nos importa a nosotros como pueblo soberano, independiente y digno. Latinoamérica dejó de ser lo que fue en el pasado, ¿no? El patio trasero del gobierno americano, o de quienes fungían como las primeras potencias mundiales en el plano económico, en el plano político, en el plano armamentista, en fin. No, Latinoamérica hoy tiene voz propia y una voz con personalidad, una voz fuerte, que le ha dicho al mundo entero cómo hacer las cosas, inclusive en el plano económico, como lo está haciendo Ecuador. Muy bien, ahora vayamos a los temas desde la Asamblea, que de una u otra manera hay temas importantes que van a ser analizados. Me parece que el Código Penal Integral está entre unos a la mano, a la espera, el tema de la ley de aguas, después de haber pasado otros temas que ya están en vigencia en el país. ¿Qué le toca mirar a las asambleas con qué ojos a futuro? Bueno, actuar con responsabilidad como lo estamos haciendo hasta el momento y cumplir con lo que manda la Constitución de la República. Una de sus transitorias, en las primeras transitorias, le decía que después de la aprobación de Montecristi tenían que expedirse 5 leyes en 365 días. Una mayoría en su momento móvil, posiciones intransigentes de grupos de oposición no permitieron de que se cumpla con la Constitución. Así es que ley de cultura, ley de comunicación que ya está aprobado, ley de aguas que se va a aprobar en los próximos 3 meses, Código Integral Penal que aspiramos lo estemos tratando en los próximos 2 meses, ley de tierras, en fin. El tema del Código Penal Integral es bastante extenso, complejo, pero tienen que aprobarlo. Ha pasado algunos años también en espera. Le digo esto por el tema de la situación carcelaria que se vive en el país ante los últimos hechos. ¿Cómo van a actuar ustedes dentro de ese Código Penal Integral? El partido político Avanza está consciente de que cerca de 1000 artículos que han sido propuestos como Código Integral Penal en la Asamblea Nacional están para segundo debate. O han sido ya debatidos, está suspendido el segundo debate. ¿Qué significa el Código Integral Penal actualmente? Significa unificar toda la normativa penal que ha estado dispersa. Ejemplo, Código de Ejecución de Penas. Ejemplo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Menores, normativa en tránsito que sanciona cierto tipo de contravenciones con prisión, delitos aduaneros, en fin, todo lo que contravenga, todo lo que signifique, todo lo que el Código Penal establezca una sanción con prisión, ¿no? ¿Sanciones fuertes? Eso tratará el Código Integral Penal. Como le decía, todas estas normas han estado dispersas en leyes. La intención de la Asamblea es codificarlas, organizarlas, ¿no? Procesarlas y sobre todo ponderarlas de acuerdo a la actual norma constitucional. Necesitamos una justicia ágil, transparente, celeridad. Necesitamos oralidad en los juicios, necesitamos una nueva tipificación de delitos y eso nos da el Código Integral Penal, licenciado. Tema complejo, ¿cuándo lo van a comenzar a analizar, a tratar? Por ejemplo, el femicidio, un ejemplo, el asesinato de la chica Karina del Pozo. El femicidio consta en este nuevo Código Integral Penal como una figura que tiene que ser sancionada inclusive con 28 años de cárcel, ¿no? De cárcel. Sería reclusión mayor extraordinaria, ¿no? La prisión está para otro tipo de delitos. Claro. Sanción para las personas jurídicas. En la actualidad las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. Cuando aprobemos el Código Integral Penal, las personas jurídicas la van a tener. Sanción y tipificación como delito para los empleadores que no afilien a la seguridad social a sus empleados. En fin, un abanico muy amplio de delitos que constarán en el Código Integral Penal. Se estudia
el tema de un catálogo en el que se pongan los máximos para el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Aquí existe un proceso de desinformación a la ciudadanía para ponerla en contra o de la Asamblea o para ponerla en contra del Ejecutivo. Existen sectores interesados en esto. No se trata de autorizar el consumo de drogas. No se trata absolutamente de eso en ningún momento. Se trata de no criminalizar la adicción. Un adicto es una persona enferma. El artículo 364 de la Constitución establece como un problema de salud pública que tiene que ser atendido por el Estado. Las adicciones como el alcoholismo, el consumo de drogas, obviamente, son un problema de salud pública y eso es lo que va a establecer el Código Integral Penal, de que a alguien que está portando un cigarrillo de marihuana o de cocaína o de heroína, ¿no?, por el hecho de ser consumidor, no le manden de 12 a 16 años de cárcel, porque es un consumidor que necesita tratamiento de recuperación, que obviamente el Estado tiene y debe estar en la obligación de asistirlo, ¿no? Un tema bastante complejo, un tema que hay que analizarlo de fondo. Habrá otra oportunidad para seguir tratando este tema con el doctor Byron Pacheco, asambleísta por Avanza y por la provincia del Cañar. Ha estado junto a nosotros, hemos topado un pequeño espacio del tema del Código Penal Integral y también